Bien, de un móvil a otro, de la zona de Cordón a la Torre Ejecutiva. Allí Nicolás González con la información. Nico, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, mejor dicho. Hola, ¿cómo te va, Rosario? Buenas tardes para vos, para todos. Exactamente, hoy se desarrolló finalmente en la Intendencia de Montevideo sobre las 3:30 de la tarde la reunión del SECOED de la capital del país con las autoridades del Poder Ejecutivo. Estuvo representando a Presidencia de la República el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado. También estuvo todo el equipo de salud del Ministerio de Salud Pública, encabezado por su ministro Daniel Salinas, el subsecretario Satgiani. También estuvo Asqueta presente en esa reunión. Estuvo también Dicandia, que obviamente la presidió, pero se invitó a Carolina Cose, la presidenta electa de Montevideo, que va a asumir funciones la próxima semana. Se trataron los temas que tienen que ver respecto a la situación sanitaria en el área metropolitana. Recuerden que en la jornada de mañana esta misma reunión se va a desarrollar con el SECOED y la Intendencia de Canelones, porque hoy preocupa los casos positivos y activos que tenemos en este momento en el área metropolitana. 449 aquí en Montevideo, 100 y algo en Canelones. Contarles que Álvaro Delgado se refirió a la situación de los casos, de los nuevos casos y del aumento también de contactos que se ha podido detectar según las últimas investigaciones que han presentado a Presidencia de la República los asesores, los científicos que están asesorando al gobierno por parte del grupo asesor científico. Así lo que se determina es que cuando comenzó la pandemia por un caso nuevo, bueno, había 5 o 6 contactos de ese caso. Hoy estamos ya en un nivel de 22 y preocupa fundamentalmente la situación de los jóvenes. Escuchamos lo que decía Delgado. Empezamos cuando había muy pocos casos por días nuevos, que se hablaba de 5 o 6 contactos, que son los que se cuarentenan, ¿no? Que se hace el rastreo, se habla del contacto por el rastreo, que son los que se cuarentenan, son los que se hisopan para, y a eso se le llama la burbuja, para poder blindar un foco, Cuando pasamos a una segunda etapa, que hubieron ya más casos nuevos por día, arriba de 30 o de 40, ya no eran 6 o 7, eran 12 o 13 contactos. Ahora, con estos niveles de casos nuevos por día, estamos hablando de alrededor de 22 contactos por persona contagiada, con los cuales hay que cuarentenar. Con lo cual, lo importante es llegar a identificar, cuarentenar e hisopar a los contactos. Ahora, ¿por qué se llega a mayor número de contactos? Es como una retroalimentación, en este caso negativa, ¿no? Bueno, porque muchas veces aumentó la movilidad. Y fundamentalmente aparece este proceso, por eso cambia la incidencia, que es mayor en términos relativos comparado hace un tiempo atrás en los más jóvenes, donde hay más contagiados, quizás no tan sintomáticos y quizá con menos riesgo, con lo cual lo que nos hace pensar mucho más, porque una persona mayor que es contagiada y presenta síntomas, como tiene riesgo, tiene atención inmediata. Y el ministro hablaba, hoy tenemos una capacidad de uso de STI absolutamente con respaldo, ¿no? Se está usando el 1%, algo así. Para COVID. Para COVID, sí, obviamente para COVID. Es muy importante, en este caso, tratar de minimizar los contactos, sobre todo en los sectores donde vemos que se está corriendo el nivel de contagio, porque al ser asintomático quizás se puede proliferar más. Bueno, ahí estaba lo que decía Álvaro Delgado a propósito de la situación, de cómo ha ido aumentando el número de contactos de los casos nuevos en el último tiempo, fundamentalmente en este momento de la pandemia, que es el peor momento actualmente que tenemos desde el pasado 13 de marzo. Hablando de la situación sanitaria, decía Salinas que lo que deben hacer aquellas familias que tienen, por ejemplo, a personas aisladas, y por ejemplo, fuera de micrófonos pudimos tener la oportunidad de poder dialogar con el ministro. El ministro nos decía, hoy aproximadamente hay casi unos 800 casos activos. Hay que tener en cuenta que este número significan casi unos 16.000 que en este momento están en cuarentena. Bueno, lo que se le recomienda de parte del Ministerio de Salud Pública a las familias que tienen personas en cuarentena en este momento es que se utilice el barbijo, se utilice el tapaboca, el tapanariz en las casas, con las personas que están en cuarentena, que estén aisladas, en un espacio en donde nadie pueda ingresar, que esté permanentemente higienizado, que la ropa la laven de forma separada, que también no utilicen los mismos utensilios de la casa, en este caso para poder alimentarse o para poder ingerir
agua. Esto es lo que señala el ministro, porque también es muy importante tener en cuenta esto. Hay un 30% de contagios intrafamiliares que se han dado hasta el momento en esta situación sanitaria. Vamos puntualmente a la reunión, porque hoy decía de que estuvo Dicandia, de que estuvo COSE, de que participó toda la cúpula del Ministerio de Salud Pública, pero también estuvo aquí presente el fiscal en representación de la Fiscalía, fue enviado por el propio Jorge Díaz, habló de Juan Gómez. Juan Gómez estuvo presente porque en realidad también se habló de sanciones, de penalizaciones, de formalizaciones. Ya ustedes saben, en las últimas horas han ocurrido formalizaciones por situaciones de coronavirus. Bueno, sobre eso también se va a trabajar fuertemente en la Intendencia de Montevideo y en la Intendencia de Canelones para tratar de controlar situaciones de fiestas que no están permitidas o de aglomeraciones que se puedan determinar. Hablando de aglomeraciones, la intendenta electa Carolina Cose y el propio ministro de Salud Pública coincidieron en que cuando se habla de aglomeración se habla de sentido común y que se sigue manejando el nivel de una persona por 5 metros cuadrados, ya sea en un espacio abierto o en un espacio cerrado. ¿Qué dijo Cose? Que hay un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para que a partir de la próxima semana, cuando asume, haya un informe semanal para poder tener mayor información. Las personas que quedan cuarentenadas en su domicilio, realmente, si se lo toman en serio, para proteger mejor a su núcleo familiar, es muy importante que utilicen sus enseres personales, vuelvo a lo mismo, su ropa sea lavada aparte, porque el virus sobrevive en las superficies y en la ropa, higienicen bien el lugar donde se desempeñan, que usen mascarilla tanto él como los familiares, eso, el uso del tapa nariz y boca, decimos tapaboca o mascarilla facial, realmente disminuye la probabilidad de contagio intrafamiliar. Recordemos que casi un porcentaje importante de los casos, casi entre el 25 y el 32%, son por brotes intrafamiliares que se generan por la traída del virus al domicilio. Escuchemos ahora a la intendenta electa de Montevideo a propósito de este acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para poder contar con mayor cantidad de información semanalmente. Lo que estuvimos hablando fue la necesidad por parte de la Intendencia de Montevideo, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, de contar con un poco más de información que exceda las cantidades y la franja etaria. ¿Por qué? Porque necesitamos más información para afinar mejor la puntería. Afinar la puntería en la comunicación, pero también en la definición de protocolos, también en la definición de inspecciones. Por ejemplo, decir los jóvenes es muy genérico. Quizás tendríamos que pensar en las personas que van a determinadas fiestas. Entonces, esa clase de información, quiero agradecer públicamente que el ministro Salinas se ha comprometido a hacérnosla llegar semanalmente, o sea, saber dónde surgen los brotes, para saber por la positiva dónde afinar el control, pero también por la negativa dónde no están surgiendo los brotes. Bien, a propósito de la situación del carnaval, hoy no hubo avance, se dijo simplemente que se va a tomar la decisión luego de que tome una decisión el Grupo Asesor Científico y fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública. De esta reunión se habló obviamente del carnaval, pero sin ningún tipo de avance o de alguna medida específica respecto a esta situación. Recuerden que en Cerro Largo el presidente de la República dijo que parece ilógico hoy hablar de ensayos de 100 o 200 personas referidos a este tema cultural. Vamos a hablar ahora de la situación de la selección uruguaya, porque también fue tocado el tema en esta conferencia de prensa de parte del Ministro de Salud Pública en una jornada en donde además se confirma el caso número 12 del brote en la selección, porque hoy se confirmó cuando llegó a Madrid el positivo de Lucas Torreira, el futbolista del mediocampo de la selección uruguaya, que se confirman los ya 11 en total que habían, los 4 del domingo y el lunes y los 7 confirmados en la jornada de hoy, en los cuales se destaca el de Alexis Rolín, Diego Rossi como futbolistas y el doctor Alberto Pan. Bueno, hoy se le preguntó a Salinas sobre este tema y esto respondió el ministro. Según el relato de Veloso de la Comisión Nacional, de la Secretaría Nacional de Deportes, aparentemente habría un jugador que lo habría traído o incubado desde un club de fútbol brasileño. Ahora, si usted me pregunta cómo, el protocolo estaba, la separación de camas estaba, evidentemente que algún descuido y alguna foto subida en redes así lo muestra, que estaban con un fueguito, yo qué sé, todos juntos, sin barbijo, sin protección, es decir, que de alguna manera
es una hipótesis, no puedo teorizar, los datos son muy frescos y son del día de hoy, de esos 8 casos nuevos que usted menciona, pero las fotos subidas a las redes mostraban que allí había una convivencia y una hermandad tan grande que no siguieron todas las reglas que estaban sí previstas, como son que fuera del entrenamiento debían usar mascarilla. Así que, de alguna manera, eso explica. Pero quedaron en su burbuja.